Vamos a ver ahora las opciones de automatización que tenemos en Logic. El primero, para acceder al menú de automatizaciones, podemos hacerlo desde aquí. Podéis ver dónde está escrito abajo desactivado. Haciendo clic podemos ver Read, Touch, Watch y Write. Estos son los 4 modos de automatización de Logic. Aquí podéis ver, para ser visible la automatización tenemos que activar este menú, donde está escrito automatización. Clic y podemos ver la automatización de nuestra pista. Luego, si queremos ver una otra, simplemente clic y podéis ver. Para abrir la automatización solo en una pista, sin ser visibles en todas las pistas, tenemos que tener un poco hecho el zoom de la pista. Podéis ver que esta pista es un poco más grande que lo demás. Esto yo lo tengo configurado aquí en vista zoom de pista automático, lo que significa que cuando selecciono una pista, ella hace automáticamente zoom. Si no lo tengo seleccionado, cuando abro la automatización podéis ver que se va a abrir en todas las pistas. Entonces, vamos a activarlo y vamos a hacer zoom activar la automatización. Antes de todo, quería enseñar algo en preferencias, automatización. Aquí podéis ver mover automatización con pasaje y tenemos menú, nunca, siempre, preguntar. Esto es que cuando tenemos una automatización en un pasaje y queremos mover este pasaje, Logic automáticamente nos va a preguntar si queremos mover la automatización. Podéis ver, va a salir siempre este menú. Desea mover los datos de automatización y tú dices, por ejemplo, mover o no mover. Si le doy no mover, los datos se van a quedar aquí solos, pero no tiene ningún sentido que tenga una automatización donde no hay ningún archivo. Entonces voy a devolver el archivo. Luego tenemos desplazamiento de ajuste, tiempo de rampa. Esto es, digamos, el tiempo que va a tardar para que nuestra automatización, digamos, se reproduce. Aquí tenemos modo write, cambia a touch, en sentido que después de haber grabado una automatización, por ejemplo, vamos a seleccionar esta, con Shift puedo seleccionarla y de esta manera puedo borrarla. Por ejemplo, vamos a hacer una automatización de este ecualizador. ¿Cómo se hace? Lo único que tenemos que hacer es activar uno de estos menús que está en Touch, Watch y Write. Le voy a explicar luego qué es la diferencia entre todos estos tres. Por ejemplo, le doy Touch, podéis ver que se pone en un color naranja y luego lo único que tengo que hacer es reproducir. Podéis ver que toda la automatización que he hecho ha sido grabada aquí. Y podéis ver que cada uno de los botones tiene un color diferente con su nombre correspondiente. Pero vamos a volver al menú. Exactamente por esto aquí tengo escrito Touch, porque después de hacer una grabación de una automatización, él automáticamente vuelve a la función Touch. Luego tengo que escribir automatización para volumen, pan, silenciador, enviar módulos. Acceso rápido a automatización. Esto es, podemos tenerlo configurado una tecla de nuestro controlador MIDI. Vale,
Ahora vamos a ver las diferencias entre todas estas opciones. Vamos a seleccionar, o mejor, si queremos borrar toda esta automatización en nuestra pista, vamos en pista, automatización de pista, y aquí tenemos eliminar toda la automatización visible, eliminar toda la automatización de la pista seleccionada. Entonces todo lo que hemos hecho anteriormente ha sido borrado. Vale, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos cuatro. Read es solo cuando tenemos una automatización ya hecha en nuestra pista. Tiene que estar puesto en read para que puede leerla. Si no está puesto en read, él no puede leer la automatización. Aparte de esto, de esta manera no vamos a borrar nada, él simplemente la lee. Luego tenemos touch, que es la diferencia entre touch y watch. Digamos que touch hace que después de tocar algo, en el momento que lo soltamos, él va a volver a su punto inicial. Esto es una manera muy rápida, por ejemplo, haciendo una automatización del fader para no tener que volver nosotros manualmente. En el momento que soltamos el fader, él vuelve en su posición original. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a seleccionar esto y vamos a borrarlo. Por ejemplo, vamos a hacer una automatización del volumen del fader. Podéis observar que en el momento que yo suelto mi fader, él va a volver a su punto inicial. Podéis ver, esto es una manera muy rápida de volver a su punto inicial de ajuste. Simplemente en el momento que lo suelto, él vuelve a su posición original. Vale, vamos a borrar de nuevo esta automatización. Lo selecciono todo con la tecla Shift apretándola. Luego tenemos Watch. La diferencia es que tocando un ajuste y dejándolo, él se queda en su punto donde le hemos dejado, en sentido que la automatización sigue cada uno de nuestros movimientos. Simplemente él, vamos a ver, podéis ver, simplemente la automatización sigue cada uno de nuestros movimientos y se queda donde le hemos dejado. Esta es la diferencia entre touch y watch, que watch vuelve en el momento de soltar el ajuste a su posición original. Luego tenemos write. Podéis ver que en el momento de activar esta opción nos sale un menú. Atención, el modo escribir elimina diversos parámetros simultáneamente sin que sea necesario alterar ningún control. Generalmente es preferible usar cerrar o tocar. Cerrar o tocar se refiere a... Vale, vamos a aceptar. Se refiere a watch o touch. Podéis ver qué va a pasar en write. Simplemente él va a borrar todas las automatizaciones que tenemos en nuestra pista. En general, es mejor no utilizar esta opción porque puede ser que va a borrar algo que no queremos que borre. Entonces, es mejor utilizar las demás opciones. Son mucho más prácticas y mucho más seguras. Podéis ver lo que va a pasar ahora. Podéis ver que he borrado todas las automatizaciones que tenía del ecualizador y del volumen también. Simplemente todo lo he puesto en una línea recta. Podéis ver que todo ha sido borrado. Entonces es
una opción que yo no recomiendo utilizar si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo y no queréis perder toda la información de automatización que habéis hecho antes.